Bienvenidos a Descubriendo América, un canal donde discutimos los fenómenos de la historia y su impacto en la cotidianidad. En este capítulo exploraremos 3 dictaduras que moldearon la percepción de América Latina. Estas son las dictaduras de Chile, la dictadura argentina y la dictadura de Colombia. Para esta conversación he invitado a una experta, la inigualable historiadora llamada Catalina Castrezana, que nos proporcionará información relevante sobre estos temas. Buenos días, Catalina, ¿cómo estás? Hola, Dani, yo estoy excelente. ¿Y tú? Súper bien, Cata. Quisiera empezar explorando la dictadura de Chile. ¿Me podrías decir qué ocurrió en el país antes de la dictadura? Claro que sí. Bueno, en ese entonces, Salvador Allende ganó las elecciones el 4 de septiembre de 1970 como candidato de la Unión Popular. Allende promocionaba el socialismo y llevó a cabo reformas con el fin de beneficiar a las clases bajas. Una de estas fue el impulso del cobre y la expansión agrícola, que prometía dar dinero a campesinos sin tierra. Sin embargo, la clase alta y de derecha se sentían amenazadas con los novedosos cambios. Claro que sí, Cata. Qué interesante lo que dices. Sin embargo, suena como si todo en el país estuviera bajo buenas condiciones. Es cierto que la ultraderecha y la clase alta estaban en desacuerdo con Allende, pero ¿qué hicieron para impedir su hegemonía? Bueno, el principal agente en contra de la presencia de Allende fue Estados Unidos, ya que consideraba que las acciones de esta eran una amenaza para el capitalismo y promovía el comunismo. Como consecuencia, promocionaron las revueltas y llevaron a cabo la doctrina de seguridad social. Del mismo modo, el 11 de septiembre de 1973, Allende se despidió de su cargo y de sus colaboradores. Mandó a desalojar la moneda y permaneció dentro del edificio y explicó en la radio que no quería desalojar su puesto. ¿Quieres saber algo curioso? Sí, Cata, cuéntame. Bueno, ese mismo día Allende falleció en su puesto y las noticias publicó que se suicidó. Sin embargo, se sospecha que fue asesinado por los militares que invadieron el edificio. Ahora sabemos cómo ocurrió. Cuéntame, Cata, ¿quién lideró el golpe de Estado? El líder de esta dictadura fue Augusto Pinochet Ugarte, comandante en jefe del ejército chileno que llevó a cabo un golpe de Estado para derrocar al presidente Salvador Allende. Así es. Es más, una de las primeras acciones implementadas por el nuevo gobierno fue crear la Dirección de Inteligencia Nacional, o sea, DINA, organismo encargado de perseguir y reprimir cualquier tipo de oposición a la junta militar del país. Existen rumores que hubo varias víctimas durante esta dictadura. ¿Sabes algo de eso? Por supuesto, fue un evento devastador para el país. Hubo más de 3.000 muertos y desaparecidos entre 1973 y 1990. Las víctimas de la dictadura superan las 40.000 personas. Además, quedaron prohibidos los partidos políticos y sindicatos de trabajadores. Este régimen aplicaba la censura sobre los medios de comunicación y se limitaron los derechos y libertades. No lo puedo creer. O sea, esto debió ser una situación supremamente difícil para Chile. Sí. Se dice que Pinochet adoptó un modelo económico neoliberal que permitió privatizar servicios básicos. La desigualdad social provocada por este modelo persiste y es el principal motivo de las protestas hoy en día. Toda esta cadena de eventos devastadores llevaron al fin de la dictadura. La oposición del régimen empezó a organizarse en secreto durante la década de 1980. Se convocaron las primeras protestas y manifestaciones y se organizaron paros nacionales e incluso se sabotearon instalaciones energéticas. Sí, y esta dictadura estuvo llena de represión. Principalmente estuvo enfocada en el sentimiento de odio y venganza, lo cual no resultó con una solución positiva. Aunque en el plebiscito realizado en Chile para decidir la reelección de la presidencia de Pinochet ganó el no, igualmente él mismo fue detenido en Londres por causar genocidio, tortura y desaparición de personas. Así no siguiera destrozando Chile, causó terrores en el resto del mundo. En el año 2000, Pinochet dicen que fue liberado y regresó a Chile. Después de años de batallas legales, su caso fue desestimado y murió en el 2006
y nunca llegó a ser juzgado por sus viles actos. Terrible. Es increíble cómo las acciones de un ser opresivo pueden moldear las ideologías y la moral de una sociedad entera. Este efecto se ve en la dictadura de Chile, pero también en la dictadura de Argentina. Esta, también llamada Proceso de Reorganización Nacional, fue una dictadura cívico-militar ocurrida en Argentina entre los años 1976 y 1983. ¿Cómo inició esta dictadura? Después de la muerte de Juan Perón, Isabel Perón tomó control sobre el país. Con la muerte de su esposo, el pueblo de Argentina perdió a su gobernante legítimo. Qué historia tan impresionante. Es interesante cómo la prometida del gobernante de Argentina pasa al poder después de su deceso. Luego de que Isabel Perón tomó el poder, Argentina se convirtió en un gobierno constitucional y estaba rodeada de dictaduras. Las Fuerzas Armadas subieron al poder y causaron mayor influencia en el país. Exacto. Sin embargo, Isabel Perón no estuvo en el poder por mucho tiempo. Se adelantaron las elecciones para resolver la crisis política y social. Con ayuda de los medios de comunicación, surgió y persuadió al país acerca de establecer un gobierno militar, pues todos estos afirman que sería la única solución a los problemas del país. El 24 de marzo, las Fuerzas Armadas tomaron la Casa Rosada, dando así la primera comunicación de la Junta Militar, nombrando a Jorge Rafael Videla como presidente de Argentina. Claro, él buscaba un nuevo orden económico y social a través del terror y este era dirigido por militares, pero sufrió consecuencias al imponer estas leyes tan viles. Sí, se adoptó una nueva política de opresión y represión de la sociedad por medio de la violencia. También se instauró un nuevo sistema económico que favorece al libre comercio y competitividad nacional. Como consecuencia de esto, cierran varias empresas. Además, este modelo es fomentado por una política opresora, con consecuencias fatales en caso de oponerse. Así pues, hubo un sinfín de exiliados, pues muchos intelectuales argentinos decidieron huir del país porque sus vidas estaban en constante riesgo. Desde el exterior se dedicaron a demostrar y dar testimonios de la continua violación de derechos humanos fundamentales. Para lograr ocultar todo esto que estaba pasando, todas las problemáticas, se dice que se organizó un Mundial de Fútbol en 1978. El colmo. Es notable Sí. cómo Argentina, sí, claro, es notable cómo Argentina sobrevivió tal opresión. Sin embargo, la sociedad siempre prevalece. El último ejemplo que discutiremos hoy es uno muy cercano a nuestra cultura, la dictadura de Colombia. En 1953, el Partido Conservador se dividió gracias a las decisiones tomadas por Laureano Gómez, que era el presidente actual. Luego, Roberto Urdaneta se convierte en el nuevo reemplazo de Laureano. El general Rojas Pinillo tomó ventaja de la inestabilidad política y asume la presidencia por medio de un golpe de Estado pacífico. Este se dio el sábado 13 de junio de 1953. Qué interesante inicio de toma de poder. Usualmente los golpes de Estado suceden de manera violenta y irrespetuosa, pero esto fue diferente y se dio por esta razón. Hace un tiempo, en el año de 1948, asesinan al dirigente liberal y candidato a la presidencia, Jorge Eliezer Gaitán. Luego, empeora el conflicto entre los partidos liberal y conservador, donde se crean los grupos guerrilleros por parte de los liberales. Sí, estás completamente en lo correcto. Este acontecimiento afecta inmensamente la toma del poder de Colombia al iniciar la dictadura. Cata, tengo una duda la cual quisiera que me resuelvas. Claro, Dani, cuéntame. ¿Cómo tomaron las personas la elección de Rojas Pinilla como presidente de Colombia? Bueno, al Rojas Pinilla tomar el poder sobre Colombia, concede amnistía a los guerrilleros para acabar el conflicto. Esto brinda resultados positivos, ya que logra que la mayoría de ellos entregue la mayor parte de sus armas. Qué interesante. Si no estoy mal, el 4 de agosto de 1954 reeligen a Rojas Pinilla. En este mismo año se crea el Banco Popular, el cual se vuelve un medio de enriquecimiento por Rojas. El régimen tenía poder sobre los medios de comunicación, aún más cuando llega la televisión nacional. ¿Qué realizaciones
hizo durante su régimen y qué lo controló? Durante su régimen aumenta la censura, ya que no podían ser certificados y criticados. Al ver que la prensa está sacando artículos en contra de él, Rojas Pinilla clausura los periódicos de la oposición. Se persiguen a los sindicatos, a los profetas de la religión protestante y a todo opositor del régimen. Se les acusaba de proselitismo comunista y los enviaban a la cárcel. Wow, la manera en la que los dictadores ejecutan órdenes de acuerdo a su propio criterio no me deja de sorprender. Me hace pensar en lo difícil que debió ser vivir en esa época y sufrir esas experiencias tan traumáticas. Así como cuando la hija de Rojas Pinilla sufrió el grave accidente en la Plaza de Toros. ¿Qué consecuencias trajo ese suceso? En el año de 1956, la hija de Rojas Pinillas es abucheada por una multitud en la Plaza de Toros. Rojas Pinilla quiere venganza y no se sabe cuántas víctimas hubo gracias a esto. Consecuentemente, el régimen comienza a perder credibilidad. Los gremios económicos, sectores públicos y la iglesia retiran su apoyo al gobierno. Esto debió ser muy duro para Rojas Pinilla, porque aunque haya sido un dictador tirano, imagino que estaba supremamente furioso por lo que le sucedió a su hija. Sin embargo, estar preocupado por su hija no permite la muerte de otros cientos de personas. Aún después de eso, organizan una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de ganar una segunda reelección. Por el contrario, se crea el Frente Civil para derrocar su régimen. Así es. Y luego, el 6 de mayo de 1957, se inicia un paro nacional desde un día con duración de 5 días, en total basado en protestas. Esto se da con el propósito de detener la reelección de Rojas Pinilla. Finalmente, el 10 de mayo, Rojas Pinilla renuncia a causa de las protestas y la dictadura llega a su fin. Hemos visto cómo una dictadura mueve a la sociedad desde un punto de vista cultural y político. La opresión conlleva a la búsqueda de libertad y se evidencia en el arte y la psicología de la persona. Así es, Dani, pero de todo lo negativo sale algo hermoso. Muchas gracias por haberme invitado a tu canal. Soy muy afortunada de haber participado en una conversación tan interesante. Hasta luego, Dani. Gracias a ti, Cata. Buenas tardes. Chao.